Bueno, el Servicio Electoral hizo un balance positivo de la jornada del día domingo de ayer. Es una jornada sobre todo histórica en cuanto a la participación, con esta situación que teníamos del voto obligatorio, la inscripción automática, una coincidencia que no habíamos tenido en el último tiempo. Fue de hecho 13 millones las personas que participaron. María Luisa Carrión, vamos contigo, porque efectivamente si hay algo que no se puede poner en duda es como la tranquilidad con que el CERVEL y todo el proceso, ya sea de llegada, del transporte, de la rapidez y sobre todo de la temprana entrega de los resultados y la confiabilidad en esas cifras, tiene nuestro sistema, que hemos tenido tantas elecciones. Así que eso es algo destacable y donde hay coincidencia de todos, ¿no? Hola Vivi, buenas tardes. Hay varios factores que entran en juego para que el CERVEL diga que todo funcionó bien y que hubo solo algunos hechos puntuales que llamaron la atención. Primero lo que tú mencionabas, el voto obligatorio desde 2012 que se implementó esta reforma y el voto era voluntario y ahora volvió el voto obligatorio solo por esta elección, por el plebiscito de salida. También el tema de la georreferenciación fue un gran desafío para el CERVEL porque ellos decían hubo poco tiempo para poder implementarlo y para poder reasignar entonces los locales de votación, reasignar mesas y además informar a la ciudadanía para que sepa cuál era el colegio al que tenía que asistir a votar y cuál era su mesa. Y además también se implementó el voto en los centros penitenciarios, 14 en nuestro país, y eso también fue un factor que tuvo que implementar el CERVEL. Poniendo todo eso, la raya para la suma del CERVEL es que salió todo bien, funcionó todo correctamente, y el último escrutinio de votos que dieron a conocer durante esta mañana dio la cifra que tú ya mencionabas, de 13 millones de votantes, 13 millones de personas que llegaron a las urnas entonces durante este domingo a emitir su sufragio. Con el 99,99% de los votos se confirma lo que ya sabíamos, que ganó la opción del rechazo con un 61% y la opción del apruebo tuvo tan solo un 38,14%. Pero son todos estos factores que yo te mencionaba los que hacen que el CERVEL, el presidente del CERVEL, durante esta mañana tenga una valoración positiva de lo que fue la jornada histórica de este domingo. Escuchemos en primera instancia aquello. Fueron 13 millones de personas, 13 millones de personas que habían cambiado de local de votación y de mesa, pudieron encontrar toda su nueva mesa sin mayores problemas y concurrir a votar. También cambiamos a los vocales de mesa que tenían nombramiento vigente, entonces los hicimos vocales en las mesas que le habían sido asignadas, ¿ya? Y al mismo tiempo estimamos bien los horarios. Tuvimos dudas sobre incrementar el horario de votación o no, y lo mantuvimos y aceptamos con eso. No hubo ningún problema a las 18 horas para cerrar las mesas, no habían electores esperando a votar. Así que todo funcionó bien, a horario, tiempo, etcétera. Estamos contentos con eso. La discusión y el debate que se instala ahora, Vivi, es si debe volver o no el voto obligatorio, no solo en estas elecciones trascendentales como un plebiscito para elegir una nueva Carta Magna, sino en otras como municipales, presidenciales, departamentarias. Y allí la discusión está instalada. Al menos en la parte técnica, el Servicio Electoral ha dicho que ellos tienen la capacidad técnica para seguir implementando un voto obligatorio, y ahí lo que él mencionaba, el presidente del directorio, que en un principio se pensó en alargar el horario de votación para que todas las personas puedan asistir a votar. Finalmente eso se dejó en las mismas horas de siempre y funcionó de manera correcta, tanto así que después de las 4 de la tarde ya muy pocas personas concurrían a los locales de votación, y él decía que hubo una especie de goteo hasta las 6 de la tarde. Ahora, la pregunta podría ser que esta era una elección bastante simple en cuanto a las alternativas, solo 2, y qué podría pasar si es que son elecciones más grandes, donde veíamos estas verdaderas sábanas con candidatos, por ejemplo en concejales, en parlamentarias. De ahí los expertos ponen algunas propuestas sobre la mesa, como por ejemplo hacerlo en 2 jornadas si es que las elecciones tienen muchos candidatos y la toma de decisión o el voto dentro de la cabina tome más tiempo. Alternativas que se ponen sobre la mesa, pero lo concreto es que la discusión está instalada. Desde el CERVEL dicen que ellos no pueden tener una posición política al respecto, que eso ya es materia del legislativo, del poder ejecutivo, pero que al menos ellos sí tienen la capacidad técnica para responder ante un voto obligatorio si es que se decide retornar a esa alternativa, y así al menos quedó demostrado en su opinión con las votaciones de este domingo. Escuchemos qué dicen del CERVEL y también algunos expertos electorales al respecto. Del voto obligatorio, bueno, mira, no le corresponde al CERVEL pronunciarse de un cambio legal posterior, pero obviamente la disposición funcionó. Nosotros fuimos activos, protagonistas en señalarle a la opinión pública la condición de la obligatoriedad del voto
y por otra parte las multas a que se exponían. Y eso dio un resultado, como tú bien señalas, de una alta participación, ¿ya? Ahora son los legisladores y el Ejecutivo lo que verán más adelante, y quizás hay que revisar también el sistema de sanciones. El nivel de participación que hubo en la elección de ayer fue inédita. La cantidad de personas, 13 millones fueron a votar y 550.000 se excusaron. O sea, estamos hablando de 13.600.000 de un padrón de 14 millones y algo. Por lo tanto, fue la mayoría del país. Yo creo que en este nuevo proceso constituyente va a quedar el voto obligatorio. Me parece que no hay una alternativa. Mucho se ha discutido y me parece que el voto obligatorio es una buena opción para que las personas participen. En lo que sí dice el CERVEL que pueden mejorar aún más en próximas elecciones es en la georreferenciación, porque recordemos que fue una implementación rápida, hubo poco tiempo y se llegó al resultado que obtuvimos, y hay personas que se quejaron un poco, que quedaron más lejos de lo que estaban antes. En eso sí se hace una autocrítica por parte del CERVEL diciendo que en próximas elecciones eso se podría ir mejorando y afinando esos detalles. Ahora, ¿qué opina la ciudadanía, Vivi? Ahí encontramos muchas respuestas. Las personas mayores estaban de acuerdo con que el voto sea obligatorio en cada una de las elecciones, sea cual sea, plebiscitos municipales, presidenciales, parlamentarias. En las personas más jóvenes ahí encontrábamos más alternativas diciendo que debe ser obligatorio cuando la elección sea muy trascendental, como fue lo que ocurrió finalmente este domingo, una decisión por la Constitución de nuestro país, pero que podría ser voluntario en otras decisiones, en otras elecciones, como por ejemplo municipales, concejales, y ahí ellos daban su opinión. Hay otros que estaban por el voto voluntario en cuanto a que no hay suficientes excusas para todas las personas. Una señora que nos encontrábamos que no había podido votar porque es una persona que cuida a una madre que tiene problemas de salud. Entonces, claro, ahí se ven las distintas realidades y las distintas opciones, pero al menos en el boca a boca, en la encuesta callejera, la mayor parte de las personas con las que conversábamos durante esta mañana estaban de acuerdo con que el voto vuelva a ser obligatoria en todas las elecciones. Escuchemos. No debería ser obligatorio, para que así la gente decida y no algunos pocos. Deberíamos estar todos de acuerdo y hacer el voto obligatorio nomás, nada. Yo igual creo que está bueno que sea obligatorio, ya que todas las personas pueden ir a cumplir su deber. Me gusta cómo está, voluntario y obligatorio en algunas elecciones. Obligatorio como plebiscito y voluntario para presidentes, alcaldes. Es obligatorio. Porque, o sea, el deber de nosotros es ejercer nuestro derecho de voto. Yo estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo en que sea obligatorio. Distintas opiniones vive entonces en la calle, en el boca a boca, en la encuesta callejera, y también se instala en el debate entre los expertos en temas políticos. Ahora, lo cierto es que esta discusión tiene que darse en el Parlamento, en el Ejecutivo, si es que finalmente se puede volver o no, y si es que está la intención de volver o no al voto obligatorio en las elecciones que tenemos por delante. Al menos el tema ya está instalado, y en cuanto a las capacidades técnicas, el CERVEL ha dicho durante esta jornada que al menos ellos tienen todas las capacidades técnicas para volver a implementar el voto obligatorio y que todas las personas puedan ejercer su sufragio en una jornada como la que vivimos durante este domingo. Y de lado y lado había mucha concordancia en que era bueno el voto obligatorio, las ventajas que implicaba, en el fondo la contundencia que le podía dar a los resultados. Así que vamos a ver, a partir de lo ocurrido ayer con esta votación y estos 13 millones que participaron. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos.